¿Has sentido la muerte en vida? Yo sí, te lo juro. Y voy a contártelo todo. Mi nombre es Reza Hosseini. Antes de que el mundo me conociera por una cruz, mi vida era sencilla. Era un tapiz tejido con hilos de fe y comunidad. Yo era pastor de un rebaño pequeño, un puñado de almas valientes que nos reuníamos en secreto en el salón de mi casa, donde el aroma a té de azafrán se mezclaba con el murmullo de las oraciones. No buscaba ser un mártir, no anhelaba la confrontación ni el martirio. Solo quería compartir el amor abrumador que había transformado mi propia existencia. Un amor tan real que podías casi tocarlo en el aire de aquella habitación. Mi mundo eran los rostros de mi gente, sus luchas, sus pequeñas victorias y la esperanza compartida de que no estábamos solos en el universo. Vivíamos en una tierra donde nuestra fe era una brasa prohibida, una luz que debía mantenerse oculta para no ser extinguida por el viento helado de la intolerancia. Éramos una pequeña isla de luz en un océano de oscuridad vigilante, y cada reunión era un acto de desafío silencioso, una declaración de que el espíritu humano anhela algo más grande. Sabíamos que existía un riesgo, por supuesto, pero el gozo de nuestra comunión era mucho más poderoso que el miedo que nos susurraba al oído. Sin embargo, la oscuridad tiene sus propios ojos y oídos, y no tolera por mucho tiempo ninguna luz que no pueda controlar. Estábamos a punto de descubrir que nuestra pequeña llama, lejos de ser insignificante, era vista como una amenaza existencial por las fuerzas que gobernaban nuestra nación. Llegaron de noche. Siempre lo hacen, sin previo aviso. La puerta de mi hogar no fue abierta, fue demolida, y el sonido de la madera astillándose fue el brutal punto y final de nuestra paz. Un estruendo que rompió el silencio sagrado de mi familia. Eran hombres sin rostro, vestidos de negro, moviéndose con una eficiencia aterradora que solo nace de la costumbre de destruir vidas. No hubo preguntas, solo gritos y acusaciones. Me arrancaron de los brazos de mi esposa, mientras mis hijos miraban con un terror que jamás podré borrar de mi memoria. Ese fue el primer clavo, no de metal, sino de angustia, clavado directamente en mi corazón al ver el pánico en los ojos de los que más amaba en el mundo. Me arrojaron a una celda. Era un cubo de hormigón frío. Allí, la oscuridad era total. No había luz, ni sonido, solo el eco de mis propios latidos y las mentiras que me susurraban en los interrogatorios. Querían nombres, querían una confesión, querían que negara a aquel que me dio la vida. Me ofrecieron la libertad a cambio de una sola palabra, una simple negación que me devolvería a mi hogar, pero que me costaría el alma. Cada hora en esa celda era una batalla, una guerra librada en el silencio de mi mente, donde la tentación de ceder luchaba ferozmente contra la convicción que ardía en mi espíritu. Aquella celda no era solo un espacio físico, era la materialización de la oscuridad que intentaba devorar la última chispa de luz que yo llevaba dentro. El juicio fue una farsa, un teatro macabro. El veredicto ya estaba escrito antes de que yo entrara en la sala. No me defendí con argumentos legales, pues no había ley que me amparara. Mi única defensa fue el silencio y la oración. Y entonces el juez, un hombre con una mirada vacía y cansada, pronunció la sentencia con una frialdad burocrática que helaba la sangre. Culpable de apostasía y de atentar contra la seguridad del Estado. La pena es la crucifixión pública. En ese instante, en el epicentro del terror, una paz que no era mía, una calma sobrenatural que desafiaba toda lógica humana, inundó cada fibra de mi ser, preparándome para lo que venía. Ellos no lo entendían. Creían que al clavarme en un madero, estaban poniendo el último clavo en el ataúd de la esperanza en nuestra ciudad, demostrando su poder absoluto sobre la vida y la muerte. Pensaban que la oscuridad finalmente iba a ganar, que mi testimonio sería silenciado para siempre por el brutal espectáculo de mi ejecución. En su arrogancia, estaban convencidos de que mi luz era demasiado pequeña, demasiado insignificante para sobrevivir a la noche eterna que habían decretado para mí. No sabían que hay luces que brillan con más fuerza precisamente cuando la noche es más profunda, y que a veces, para que una semilla dé un fruto inimaginable, primero tiene que morir. Me sacaron de la prisión. Me pusieron un madero áspero sobre los hombros. El peso era insoportable. Me hicieron caminar por las calles,
entre los insultos de unos y las miradas de compasión furtiva de otros. Cada paso era una agonía, pero también un paso hacia un propósito que apenas comenzaba a comprender. Me llevaron a la plaza pública, donde el madero esperaba como un altar profano para un sacrificio que ellos habían diseñado. Lo que hicieron a continuación fue exactamente lo que esperaban. Me levantaron entre el cielo y la tierra para que todos me vieran morir. Pero la verdadera vuelta de tuerca, el milagro que nació en el momento de mi último aliento, eso, te aseguro, no te lo vas a creer. El dolor fue lo primero, un fuego líquido, un grito que no salió de mi garganta, sino del centro mismo de mi existencia. El clavo, brutal y definitivo, atravesó la carne y el hueso de mi muñeca con una eficiencia aterradora, anclándome a la historia de la ignominia. Luego el otro, el mismo relámpago de agonía pura, la misma descarga eléctrica que amenazaba con apagar la conciencia. Me izaron, y el peso de mi propio cuerpo se convirtió en mi verdugo, desgarrando los tejidos, robándome el aliento, gritando a cada uno de mis pulmones que se rindieran. El cielo de Teherán se volvió borroso, una mancha de azul indiferente sobre un mar de rostros que eran una mezcla de odio, curiosidad morbosa y un miedo tan profundo que casi podía olerse en el aire. Estaba allí, suspendido, un espectáculo para la multitud, un aviso para cualquiera que se atreviera a nombrar un rey, diferente al que gobernaba desde los palacios de la tierra. Podía sentir las corrientes invisibles que dominaban esa plaza, las cadenas espirituales que aprisionaban a cada persona allí presente, incluidos mis propios verdugos. Eran las mismas cadenas que habían intentado ponerme a mí, una oscuridad organizada que se alimenta del miedo y prospera en el silencio de los hombres buenos. Esta oscuridad no era solo un régimen político, era un espíritu antiguo, un yugo que se había asentado sobre la ciudad, susurrando mentiras de seguridad a cambio de libertad y de conformidad a cambio de un alma. El sol quemaba mi piel, la sed era un desierto en mi boca. Cada respiración era una batalla ganada a un coste altísimo, un recordatorio de que mi cuerpo estaba fallando. Pero ellos no entendían que el verdadero campo de batalla no estaba en mis músculos desgarrados ni en mi sangre derramada. La verdadera lucha se libraba en el espíritu, y allí, en medio de la tortura más exquisita, yo no estaba solo. Sentía una presencia, una fuerza que me sostenía desde adentro, recordándome que este madero no era un punto final, sino un puente. Había un plan más grande en movimiento, una estrategia divina que usaba la máxima debilidad humana para mostrar el máximo poder celestial. El antagonista no llevaba uniforme, no tenía un rostro concreto al que pudiera dirigir mi ira o mi perdón. Era una atmósfera, era la pesada telaraña de control que se extendía por cada calle, cada hogar, cada conversación, susurrada. Era la mentalidad que había convencido a la gente de que la esperanza era una enfermedad peligrosa y que la fe en lo invisible era una locura que merecía ser erradicada. Este enemigo difuso, esta sombra colectiva, creía firmemente que al exhibir mi cuerpo roto, estaban vacunando a la población contra la luz. Su lógica era simple. Si podían quebrar al pastor, el rebaño se dispersaría aterrorizado, volviendo a la seguridad de la jaula. Mi vida pasaba ante mis ojos, no como un torbellino de recuerdos, sino como una serie de preguntas silenciosas. ¿Valió la pena? Cada sermón clandestino, cada bautismo secreto, cada familia a la que consolé en medio de la noche. La duda es un veneno sutil y en la agonía busca cualquier grieta para infiltrarse. Por un instante, el dolor físico fue tan abrumador que casi ahogó la voz de la fe. Vi los rostros de mi esposa y mis hijos en mi mente, y un dolor 1000 veces más agudo que el de los clavos atravesó mi corazón. Era este el legado que les dejaba. La memoria de un padre y esposo exhibido como un criminal. El diablo es un experto en usar nuestro amor en nuestra contra, en convertir nuestras mayores bendiciones en nuestras armas de tortura más eficaces. Pero incluso en ese abismo de angustia, la respuesta llegó, no con una voz audible, sino con una certeza que se asentó en mi alma. Sí, valió la pena, porque el amor verdadero no busca la comodidad, sino la verdad, y la verdad exige un testimonio. Estaba descubriendo que mi
Sufrimiento no era una señal del abandono de Dios, sino la prueba irrefutable de su confianza en mí para llevar esta carga, para ser el escenario de algo que cambiaría las reglas del juego para siempre. Miré a la multitud, vi a los soldados, jóvenes con miradas endurecidas por una obediencia que les había costado su propia compasión. Vi a los líderes religiosos que observaban desde la distancia, sus rostros una máscara de severa satisfacción, convencidos de que estaban sirviendo a Dios al silenciar a uno de sus hijos. Vi a la gente común, a los curiosos, a los asustados, a los que en secreto compartían mi fe y ahora sentían el terror helado de ser los siguientes. Y en lugar de rabia, una ola de profunda y desgarradora compasión me inundó. No eran mis enemigos, eran prisioneros, igual que yo, solo que sus barrotes eran invisibles. Estaban atrapados en la misma oscuridad que yo combatía. Estaban encadenados por el miedo, la tradición y el odio. Un veneno que primero mata el alma, del que odia antes de tocar siquiera al odiado. Comprendí entonces la estrategia del cielo, el arma secreta que la oscuridad nunca puede entender ni contrarrestar. El perdón. No un perdón pasivo, no un simple olvidar la ofensa. No, un perdón activo, ofensivo, un acto de guerra espiritual que desarma al enemigo al negarse a jugar su juego de odio y represalia. Un perdón que libera primero al que perdona, rompiendo el ciclo de la amargura. Y entonces abrí mi boca, y con el poco aire que me quedaba, susurré las palabras que sellarían mi destino y el de ellos. Padre, perdónalos. No sé cuántos me oyeron, quizás solo el viento, quizás solo los ángeles, pero sé que el cielo escuchó, porque en ese momento la naturaleza misma de mi crucifixión cambió. Ya no era una ejecución, se había convertido en una intercesión. El plan divino estaba entrando en su fase más crítica, y mi papel estaba a punto de completarse, al menos en esta primera etapa. La oscuridad creía tener el control total. Celebraba su victoria. El cuerpo del pastor se debilitaba, su respiración se hacía más superficial, su voz se apagaba. Para ellos era el final predecible de una rebelión insignificante. Estaban tan concentrados en el espectáculo de la muerte física que no se dieron cuenta de la monumental transacción espiritual que estaba teniendo lugar. No vieron que la sangre que goteaba de mis manos y mis pies no era un símbolo de derrota, sino la tinta con la que se estaba firmando un nuevo pacto de esperanza para miles de almas. Sentí cómo la vida se me escapaba, la luz del sol se atenuaba, los sonidos de la plaza se convirtieron en un murmullo lejano, una extraña calma me envolvió, la aceptación final de que mi parte estaba hecha. Cerré los ojos, no por el dolor, sino para poder ver con más claridad lo que estaba por venir. Ellos creían que mi último aliento sería el punto final de mi historia, el silencio que confirmaría su poder. No podían estar más equivocados. Mi último aliento no era un final, era una contraseña. El frío comenzó a subir por mis piernas. Mi corazón latía cada vez más lento, un tambor que anunciaba el final de la marcha. La oscuridad que había combatido toda mi vida ahora venía a reclamar mi cuerpo, envolviéndome en su manto final. Les di mi cuerpo. Les permití que lo bajaran del madero, que lo envolvieran en un sudario, que lo sellaran en una tumba prestada con una roca que ningún hombre podría mover. Les di exactamente lo que querían, porque la oscuridad siempre subestima la naturaleza de la luz y no sabe que hay tumbas que no están hechas para contener a los muertos, sino para servir de vientre a una resurrección que sacudirá los cimientos del mundo. Todo había comenzado semanas antes, mucho antes de que el martillo golpeara el clavo, antes de que la multitud gritara mi nombre con una mezcla de odio y curiosidad morbosa. La vida era un susurro. Nos reuníamos en secreto, en sótanos húmedos y casas anónimas, donde el eco de nuestros cantos se apagaba contra las paredes para no alertar a los vigilantes. Éramos una familia improbable, un puñado de almas sedientas en un desierto de reglas de hierro, compartiendo el pan y la copa con el corazón en un puño. Cada reunión era un acto de desafío silencioso, una pequeña hoguera encendida en mitad de una noche interminable, y yo era el guardián de esa llama. Mi vida era una cuerda floja, caminaba sobre ella cada día. De día, era un ciudadano más,
un rostro anónimo en el bullicio de Teherán, cumpliendo con las apariencias para proteger a mi rebaño. Pero por la noche me convertía en pastor, en consejero, en hermano, guiando a mi pequeña congregación a través de las escrituras que eran veneno para el régimen. Vivíamos con un fuego contenido en el pecho, un amor tan incandescente que sentíamos que podía derretir los barrotes de cualquier prisión. Este fuego era nuestra alegría y nuestro mayor peligro, una verdad que nos hacía libres por dentro, mientras nos convertía en criminales a los ojos del mundo. La presión era constante, un recordatorio permanente de que el más mínimo descuido, una palabra demasiado alta o una mirada indiscreta, podría desatar el infierno sobre todos nosotros. Aquel fuego contenido ardía con especial intensidad en los corazones de los nuevos creyentes. Ver sus ojos abrirse a una esperanza que nunca habían conocido era el combustible que me mantenía en pie. Era como ver nacer estrellas en la más absoluta oscuridad. Y fue precisamente uno de esos nacimientos lo que precipitó la tormenta. Días antes de mi arresto, celebramos un bautismo, un acto sagrado y prohibido. Lo hicimos al amparo de la noche, en un riachuelo alejado de la ciudad, bajo un manto de estrellas que parecían cómplices de nuestro gozo clandestino. El agua fría, el temblor del joven que declaraba su nueva fe, la emoción contenida de los testigos, todo era perfecto, demasiado perfecto. Fue el momento de mayor vulnerabilidad, el de mayor alegría. Sentí una paz profunda mientras sumergía a aquel muchacho en el agua, un acto que sellaba su identidad celestial y firmaba su sentencia de muerte terrenal. Al levantarlo, vi en su rostro no miedo, sino una luz radiante, la certeza de quien ha encontrado un tesoro por el que vale la pena venderlo todo. En ese instante nos sentimos invencibles, envueltos en una burbuja de protección divina, ajenos a las sombras que se movían entre los árboles. Creímos que nuestro sigilo había sido suficiente, que nuestro amor era un escudo impenetrable, pero la oscuridad tiene oídos en todas partes, especialmente donde la luz intenta abrirse paso. La primera crisis fue un destello, un fogonazo de linternas. Gritos rasgaron el silencio sagrado de la noche, órdenes brutales que profanaron nuestro santuario improvisado. El pánico se apoderó del grupo. Vi el terror en los ojos de mi gente, la misma gente a la que había prometido que no debían temer. Sentí un frío glacial recorrer mi espina dorsal, no por mi propia seguridad, sino por ellos, por las familias, por los niños que se habían quedado en casa. Mi primer instinto fue gritarles que corrieran, que se dispersaran, que se salvaran, pero una fuerza mayor me mantuvo anclado al suelo, de pie entre los soldados y mi rebaño aterrorizado. Sabía que mi momento había llegado. Mi reacción emocional fue una extraña mezcla. El miedo estaba ahí, claro, un nudo helado en el estómago, pero debajo de él había una calma sobrenatural, una resignación que no era derrota. Era la aceptación de un destino que había ensayado en mi mente 1000 veces. Era el momento de la verdad, el instante en que el pastor debía demostrar que estaba dispuesto a ponerse delante de los lobos para proteger a sus ovejas. Mientras me arrastraban, separándome de los llantos y la confusión, mi única oración no fue por mi liberación, fue para que la fe de aquellos a quienes dejaba atrás no se apagara con mi partida. Me arrojaron a una furgoneta. La oscuridad era total. El viaje fue un borrón de golpes y sacudidas, pero mi mente estaba en otra parte, reviviendo cada rostro, cada nombre, cada historia compartida en secreto. Me preguntaba si los habrían capturado a todos, si los estarían interrogando, si alguno de ellos, en su miedo, cedería y revelaría la identidad del resto de nuestra comunidad. La agonía de esa incertidumbre era peor que cualquier dolor físico que pudieran infligirme. El fuego que antes nos calentaba en secreto, ahora amenazaba con consumirlo todo en un incendio devastador. Sentía el peso de cada alma sobre mis hombros. Luego vino la celda, fría, húmeda, solitaria. El silencio era un nuevo tipo de tortura, solo roto por el eco de mis propias dudas. ¿Hice lo correcto? ¿Fui imprudente? ¿Podría haber hecho algo para evitar esto? Las preguntas eran un enjambre de avispas en mi cabeza. Durante horas, que parecieron días, luché contra la desesperación, un veneno que susurraba que mi fe había sido una locura, que había conducido a mi gente a la destrucción.
Sentí completamente abandonado, un capitán cuyo barco se había hundido en la tormenta que él mismo había provocado. Fue mi noche más oscura, el verdadero Getsemaní de mi alma. Los interrogatorios comenzaron al amanecer. No buscaban información, buscaban romperme. Querían nombres, lugares, detalles que pudieran usar para erradicar por completo nuestra red de fe. Cada pregunta era un golpe, cada silencio mío era respondido con una violencia calculada para despojarme de mi humanidad. Querían que viera mi fe no como una fuente de fortaleza, sino como la causa de mi sufrimiento. Intentaron usar la lógica, la intimidación, el dolor y las falsas promesas de libertad para quebrar mi espíritu. Pero cada vez que estaba a punto de rendirme, una imagen venía a mi mente, el rostro radiante de aquel joven saliendo de las aguas del bautismo. Esa imagen se convirtió en mi ancla. Me recordó que lo que defendía no era una idea abstracta, sino una realidad transformadora que había visto con mis propios ojos. El fuego contenido dentro de mí, aunque golpeado y asediado, encontró un nuevo tipo de combustible en su odio. Se negaba a extinguirse. Mi negativa a cooperar los enfurecía. Su frustración crecía con cada sesión. No podían entender por qué un hombre soportaría tanto por lo que ellos consideraban una simple fantasía. No entendían que mi silencio no era terquedad, sino un acto de adoración, un escudo final para proteger a los que amaba. Y fue entonces, al ver que no podían quebrar mi voluntad, cuando su estrategia cambió de la aniquilación privada a la humillación pública. Hasta que todo cambió en un instante. Un oficial entró en la celda. Su rostro era un mapa de indiferencia burocrática, sin rastro de emoción humana. Leía un documento. Declaraba que mi intransigencia había agotado la paciencia del Estado y que mi caso serviría como un ejemplo público. Me condenaron a muerte. La sentencia era la crucifixión. El método no fue elegido por su rapidez, sino por su capacidad para sembrar el terror y la vergüenza en los corazones de cualquiera que se atreviera a pensar como yo. El mundo se detuvo en ese instante. El aire se volvió sólido en mis pulmones y todo el ruido del universo se concentró en una sola palabra: fin. Fui arrojado de vuelta a la oscuridad de mi celda, pero esta vez era una oscuridad diferente. Era un abismo. El silencio de Dios era tan palpable que podía saborearlo, un sabor metálico a fracaso y abandono absoluto. Todas mis oraciones, todos mis sacrificios, ¿habían conducido a esto? Un espectáculo grotesco para disuadir a otros de encontrar la luz que yo había prometido. La voz del enemigo ya no susurraba, gritaba en mi alma, diciéndome que mi fe había sido la más grande de las arrogancias, y que mi Dios, si es que existía, me había dado la espalda en mi hora más crucial. Me acurruqué en el suelo helado, un hombre roto cuyo espíritu se desangraba más rápido que cualquier herida física. Y en el fondo de ese pozo, cuando ya no quedaba nada de mí, algo parpadeó. ¿Qué era aquello? No era una visión celestial, ni la voz de un ángel. Era un recuerdo, una imagen tan pequeña, tan frágil. Era el rostro de una anciana de nuestra congregación, sonriéndome con sus ojos casi ciegos después de un servicio, mientras me decía que mis palabras habían sido el primer rayo de sol que sentía en su corazón en 30 años. Esa memoria, ese testimonio minúsculo, se convirtió en una brasa casi extinta en la ceniza de mi desesperación, una semilla de luz que se negaba a ser aplastada por el peso de la oscuridad que me rodeaba. Aquella pequeña brasa no me dio fuerzas para luchar, pero sí para soportar. Cuando los guardias volvieron, ya no había resistencia en mí, solo una extraña y desolada calma. Me raparon la cabeza, me arrancaron mi ropa y me vistieron con harapos, cada acción diseñada para despojarme de mi identidad como pastor, como hombre. Era un ritual de humillación, un intento sistemático de reducirme a un objeto de escarnio antes de convertirme en un cadáver, y mientras sus manos ásperas me empujaban por los pasillos, yo me aferraba a la imagen de aquella sonrisa, la única prueba que me quedaba de que mi vida no había sido un completo error. El aire frío de la mañana me golpeó como un latigazo al salir al patio. El cielo era de un gris plomizo indiferente, y allí estaba la multitud, cientos de rostros, una marea de curiosidad, odio y miedo. Algunos gritaban insultos, otros me miraban con una lástima que me hería más que
su desprecio. Me sentí completamente expuesto, mi alma desnuda ante el juicio del mundo. Me obligaron a caminar hacia la plaza, y entonces la vi. Era tosca, pesada, hecha de madera sin pulir. La cruz. No era el símbolo dorado que colgaba en lugares seguros, sino un instrumento brutal de agonía, real y terriblemente pesado. Sentí su peso sobre mi hombro. El dolor fue inmediato y agudo, la madera áspera rasgando mi piel. Cada paso era una batalla, una lucha contra el peso aplastante de mi propia muerte inminente. El camino a la plaza parecía una eternidad, un vía crucis personal a través de un mar de rostros hostiles que no entendían nada. Esta cruz, esta carga física, se convirtió en el símbolo de todas las cargas invisibles que había llevado, y de las que llevan todos los que se atreven a creer en un mundo que ha decidido no hacerlo. La oscuridad pensaba que me estaba aplastando, pero no sabía que cada paso que daba con esa madera era una siembra. Llegamos al centro de la plaza. El ruido de la multitud se convirtió en un murmullo expectante. Me arrojaron al suelo junto al agujero donde se erigiría mi vergüenza. Vi los clavos, largos y crueles. Vi el martillo en la mano de un hombre cuyo rostro no mostraba nada más que el tedio de un día de trabajo. Todo parecía perdido. El cielo estaba en silencio. Mi cuerpo temblaba sin control, y el último vestigio de mi valor humano amenazaba con abandonarme. Pero el aliento divino estaba a punto de llegar. Miré a los hombres que se preparaban para clavarme. En sus ojos no vi monstruos, sino hombres atrapados en un sistema de miedo. Y en ese momento, una fuerza que no era mía llenó mi corazón. Ya no era mi batalla. Ya no se trataba de mi supervivencia. Una paz incomprensible me inundó, y supe lo que tenía que hacer. Abrí la boca, y las primeras palabras que salieron no fueron una maldición ni un ruego, sino una oración por ellos. Oí el martillo al ser levantado. Sentí el frío del clavo contra la palma de mi mano, y entonces el primer estallido de dolor me robó el aliento y lo cambió todo para siempre. ¿Has sentido alguna vez un dolor tan grande que borra el mundo? El primer clavo fue una supernova de agonía, un sol blanco y furioso que explotó en mi mano, aniquilando todo pensamiento, todo recuerdo y toda oración. El sonido del martillo contra el metal no fue un eco en el aire, sino un trueno dentro de mi cráneo, una vibración que sentí en cada hueso de mi cuerpo, como si todos se estuvieran rompiendo a la vez. No hubo grito. El aire me fue robado de los pulmones por la pura conmoción, un vacío que me dejó suspendido en un infierno silencioso y personal. Por un instante, solo existió ese punto de desgarro, ese portal de dolor por el que mi alma amenazaba con escapar. Y entonces llegó el segundo. Ya lo esperaba, pero el conocimiento no ofrece consuelo ante la tortura. Se movieron hacia mi otra mano con una eficiencia brutal y desapasionada. Esta vez sí grité. Fue un sonido animal, arrancado de lo más profundo de mí, la protesta de la carne que se niega a ser destruida. Aquella paz incomprensible que había sentido momentos antes no había desaparecido, pero ahora era como un lecho de roca firme en el fondo de un océano sacudido por la más violenta de las tempestades. Estaba allí, pero la superficie era un caos de dolor y de la lucha desesperada de mi cuerpo por sobrevivir. Luego vinieron los pies, clavados juntos, uno sobre el otro, con un único clavo más largo y grueso. Este dolor fue diferente, más sordo y profundo, un ancla de sufrimiento que me fijaba a la tierra que estaba a punto de abandonar. Sentí los huesos metatarsianos astillarse bajo la fuerza del golpe, y la náusea me subió por la garganta. Y entonces, con un tirón que me dislocó ambos hombros con un chasquido espantoso, levantaron la cruz. El mundo giró violentamente. El cielo azul se convirtió en un borrón, y el suelo se precipitó hacia mí antes de encajar en su sitio. Y ahí estaba yo, suspendido entre el cielo y la tierra, un espectáculo de vergüenza y agonía para una multitud sedienta. La oscuridad creyó que había alcanzado su clímax. Pensó que, al levantar mi cuerpo roto para que todos lo vieran, estaba exhibiendo su victoria definitiva sobre la luz. Pero la oscuridad siempre comete el mismo error de cálculo. No entiende que una lámpara no se esconde, sino que se pone en alto para que alumbre a todos en la casa. Sin saberlo,
Mis verdugos no me habían sentenciado a la ignominia, sino que me habían colocado en el candelero más alto de Teherán, convirtiendo mi sufrimiento en un faro cuyo alcance todavía no podían ni empezar a imaginar. El tiempo se volvió un enemigo viscoso y lento. Cada segundo era una eternidad. El sol golpeaba sin piedad, cociendo mi piel y haciendo que la sangre seca se agrietara sobre mis heridas. La sed era un fuego en mi garganta, una lija que raspaba cada vez que intentaba tragar saliva que ya no existía. Las moscas, atraídas por el olor a sangre y sudor, se convirtieron en una tortura adicional, un enjambre de pequeños demonios que se posaban en mis ojos, en mis labios, en mis heridas abiertas. Para respirar, tenía que empujar mi cuerpo hacia arriba, presionando todo mi peso sobre el clavo que atravesaba mis pies. El dolor era tan insoportable que cada bocanada de aire era una decisión consciente, una elección entre la asfixia y una nueva oleada de tormento. Hubo un momento, no sé si fueron horas o minutos, en que mi espíritu humano se quebró. La paz profunda se sintió lejana, un eco de una fe que parecía pertenecer a otro hombre. Miré el cielo de un azul indiferente y un grito silencioso brotó de mi alma. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese instante me sentí completamente solo, solo con mi dolor, solo con la burla de la gente, solo en un universo que parecía haberse quedado mudo y sordo. La desesperanza era un veneno negro que amenazaba con ahogar el último rescoldo de mi fe. Incluso ahora, mientras os hablo, sentado aquí en esta habitación, con un vaso de agua en la mano, puedo sentir el fantasma de esa sed, puedo sentir el recuerdo del sol en mi piel y el peso de mi propio cuerpo tirando de los clavos. Os cuento esto no para que sintáis lástima, sino para que entendáis la profundidad del abismo, para que sepáis que estuve en el punto más bajo, en el lugar donde la esperanza muere y la oscuridad parece haber ganado la guerra para siempre. Es importante que conozcáis la profundidad de la noche para poder apreciar la magnificencia del amanecer que estaba a punto de llegar. Fue entonces cuando algo empezó a cambiar. No fue un cambio en el exterior. La multitud seguía allí, el sol seguía quemando. Fue un cambio en el aire, en la atmósfera espiritual que me rodeaba. El rugido de la gente comenzó a desvanecerse, como si alguien estuviera bajando lentamente el volumen del mundo. Y una luz, que no era la luz del sol, comenzó a filtrarse en la periferia de mi visión. Al principio pensé que era el delirio, el principio del fin, la mente creando fantasmas antes de apagarse. Pero la luz creció. No era una luz que cegara, sino una luz que ardía con una pureza inimaginable, y dentro de ella percibí presencias. No eran ángeles con alas de plumas como en los cuadros antiguos, eran algo mucho más sobrecogedor y poderoso. Eran como columnas de fuego viviente, seres hechos de la misma sustancia que las estrellas y la autoridad divina. No me miraban con pena, sino con un propósito feroz, como si fueran la guardia de honor del Rey del Universo, y yo fuera el campo de batalla donde se estaba librando un combate decisivo. Eran centinelas de la eternidad, y su presencia lo cambió todo. El dolor físico no desapareció, pero fue desplazado. Imagina estar en una habitación pequeña con un dolor de cabeza terrible, y que de repente las paredes de esa habitación se derrumban para revelar que estás en la cima de la montaña más majestuosa del mundo. El dolor de cabeza sigue ahí, pero se vuelve insignificante, irrelevante, ante la inmensidad de la gloria que te rodea. Así me sentí. La agonía de los clavos se convirtió en una nota discordante y lejana en medio de la sinfonía más sublime jamás compuesta. Pude ver la confusión en los rostros de mis guardias. No veían lo que yo veía, pero sentían el cambio. El aire se había vuelto pesado para ellos, cargado de una electricidad que no podían explicar, un miedo primordial, el miedo de la oscuridad a una luz que no puede comprender ni controlar. Comenzó a dibujarse en sus facetas. Me miraban y ya no veían a un criminal moribundo, sino algo más. Mi rostro, que debería haber estado contorsionado por el dolor, estaba ahora inundado por una paz que les resultaba profundamente inquietante, casi aterradora.
Mucha gente me pregunta cómo puedo estar seguro de que no fue una alucinación, un truco de una mente agonizante. Mi respuesta es siempre la misma. Una alucinación no deja una tumba vacía. Una alucinación no transforma a los testigos en creyentes. Una alucinación no provoca una cosecha de 10.000 almas. Lo que ocurrió en esa cruz no fue el final de mi historia, sino el prólogo de un milagro que haría temblar los cimientos de una nación y que resuena hasta el día de hoy. El mundo exterior se desvaneció por completo. Ya solo existía la luz, el fuego sagrado, la música celestial. Sentí que mi cuerpo daba su último suspiro, el último esfuerzo por aferrarse a una vida que se escapaba. Mis pulmones se vaciaron por última vez. Mi corazón dio un último y agotado latido. La oscuridad reclamó mi visión. Pensé que era el final, que la luz se había ido y solo quedaba el silencio. Y entonces ocurrió algo increíble. No fue lo que esperaba. No hubo un túnel de luz. No sentí que mi alma se separaba de mi cuerpo, sino que mi ser entero fue absorbido por una presencia de amor tan densa y pura que el universo parecía un grano de arena en comparación. No había tiempo ni espacio, solo una comunión perfecta, una certeza absoluta de que todo el dolor y todo el sufrimiento de la historia humana tenían un propósito redentor que culminaba en ese preciso instante de victoria silenciosa. No vi un rostro, pero fui visto hasta lo más profundo. No oí una voz, pero fui comprendido en un lenguaje más allá de las palabras. Era el hogar, era el principio y el fin, y en ese océano de paz comprendí que la muerte había sido derrotada no como un concepto, sino como una realidad tangible. Y entonces, el aire, un golpe brutal, ennuneció mis pulmones. Sentí un dolor agudo y desgarrador, el dolor de un cuerpo destrozado que era forzado a funcionar de nuevo por una voluntad infinitamente superior a la mía. Olía a mirra, a lino y al hedor húmedo y cerrado de una tumba de piedra. La oscuridad era total, pero esta vez no era la oscuridad del final, sino la de un vientre, la de una semilla a punto de germinar. Mis dedos tocaron la piedra fría y áspera, y un escalofrío recorrió mi espalda mientras me incorporaba lentamente, sintiendo cómo cada músculo y cada hueso protestaban con una agonía que ya no me pertenecía. Estaba vivo, y no estaba solo, sentado en un rincón, con la tenue luz de un candil de aceite temblando en su mano, estaba uno de los guardias. Su rostro, el de un hombre acostumbrado a la violencia y la crueldad, era un lienzo de terror puro. Sus ojos estaban desorbitados, su boca abierta en un grito silencioso. Cuando nuestros ojos se encontraron, dejó caer el candil y se arrastró hacia atrás, balbuceando palabras incoherentes. No vio un fantasma, vio la vida donde solo debería haber muerte, y esa verdad imposible rompió algo dentro de él. Aquel hombre, un carcelero endurecido llamado Farhad, se convertiría en el primer eslabón de una cadena de milagros que nadie podría romper. La noticia no se extendió como un rumor, explotó como una supernova. Farhad, temblando, corrió a contar lo que había visto, y aunque sus superiores lo amenazaron y lo tacharon de loco, la semilla ya estaba plantada. La tumba vacía se convirtió en el epicentro de un terremoto espiritual que sacudió los cimientos de la ciudad. Primero fueron docenas, luego cientos, los que acudían en secreto, tocando la piedra vacía como si fuera un altar sagrado. Las autoridades intentaron sellar la tumba, negar el suceso, pero era como intentar contener el amanecer con las manos. La oscuridad, en su desesperado intento por controlar la narrativa, solo consiguió que la luz de la verdad brillara con una intensidad aún más cegadora. El testimonio de Farhad fue el primero, pero pronto se multiplicaron. Una anciana que había sido conocida por su amargura me vio en el mercado y tras tocar el borde de mi túnica comenzó a llorar con una alegría que transformó su rostro. Un profesor universitario, un cínico declarado que había escrito artículos burlándose de la fe, me encontró en una callejuela y tras una hora de conversación cayó de rodillas declarando que toda su lógica se había hecho añicos. Un joven militante, con el corazón lleno de odio y un arma escondida, me escuchó hablar de perdón a una pequeña multitud y entregó su cuchillo, diciendo que había encontrado una revolución mucho más grande, 10.000 almas.
Ese es el número que contamos en los primeros meses. 10.000 corazones que pasaron de la desesperanza a una fe audaz e inquebrantable. A cada uno le contaba la misma verdad. Les dije que la cruz no era el final, sino el poderoso principio de una nueva creación que empezaba en el corazón de cada persona que creía. Les expliqué que el perdón radical no es una opción pasiva, sino el arma ofensiva más poderosa que desarma el odio desde su misma raíz. Y les aseguré que su propio sufrimiento, sus propias cruces diarias, no eran un castigo, sino el escenario preparado por Dios para manifestar ese mismo poder de resurrección en sus vidas. Y hoy, esa historia resuena mucho más allá de las fronteras de mi nación, un eco de esperanza para un mundo que necesita desesperadamente ver una tumba vacía. Las autoridades, acorraladas por un milagro que no podían negar pero que se negaban a aceptar, decidieron jugar su última carta. Poseían el certificado oficial de mi muerte, el testimonio firmado por el médico de la prisión. Tenían un cuerpo que, según ellos, habían enterrado en una fosa común para criminales. Decidieron hacer algo drástico, algo que, según ellos, aplastaría la mentira para siempre. Anunciaron públicamente que exhumarían mis restos frente a testigos independientes para demostrar el fraude, sin saber que estaban a punto de convertirse en los arquitectos de su propia derrota. Llegó el día, cámaras y soldados, una multitud silenciosa. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de romperse como un cristal. Vi rostros conocidos entre la gente, algunos de los nuevos creyentes, con los ojos llenos de una fe aterrorizada pero firme. Las palas golpearon la tierra seca con un sonido sordo y definitivo, un eco del martillo que una vez resonó en mi propia carne. Cada palada de tierra que volaba por los aires era un argumento del enemigo, una declaración de que la materia y la muerte tenían la última palabra. El oficial al mando observaba con una sonrisa de superioridad, convencido de que en pocos minutos desenterraría la prueba irrefutable de su poder y de nuestra locura. Pero entonces, las palas golpearon algo hueco, un sonido que no esperaban, y el silencio de la multitud se hizo aún más profundo, casi sagrado, mientras el último trozo de tierra era retirado para revelar la verdad. La fosa estaba vacía, no había cuerpo ni restos, ni siquiera una mancha de sangre en el sudario que habían dejado caer con desprecio. Solo tierra y silencio. Pude ver el color desaparecer del rostro del oficial, su arrogancia desmoronándose en una máscara de pánico e incredulidad. El poder de la tiranía, tan imponente y absoluto, se reveló de repente como un castillo de naipes frente al soplo de la verdad divina. El murmullo de la multitud se convirtió en un grito, una explosión de alabanza y asombro que sacudió los cimientos de aquella plaza, un sonido que ninguna orden militar podía acallar. En ese instante, mi testimonio dejó de ser mío. Se convirtió en una declaración pública e innegable de Dios, escrita no con tinta, sino con una tumba abierta en el corazón mismo del imperio de la oscuridad, un milagro que ni siquiera sus propios arquitectos pudieron ya negar. Y ahora, te miro a ti, que escuchas mi voz. Quizás tu cruz no esté hecha de madera, sino del peso de la enfermedad, de la traición de un ser querido, de la ansiedad que te roba el sueño o de la soledad que grita en una casa llena de gente. Quizás tu tumba no es un agujero en la tierra, sino un diagnóstico médico sin esperanza, una adicción que te tiene encadenado, o el recuerdo de un fracaso que te susurra constantemente que no vales nada. El mundo es experto en cavar fosas y sellar lápidas sobre nuestros sueños y nuestra fe. Pero te digo una verdad que ahora corre por mis venas con más fuerza que mi propia sangre. Esa tumba vacía en Teherán no es solo mi historia, es la promesa de que ninguna tumba donde el mundo te haya encerrado tiene la autoridad para ser tu destino final. Por eso, hoy, aquí y ahora, yo tomo una decisión, y te invito a que la tomes conmigo. Yo elijo la cruz, no como un símbolo de derrota, sino como el altar donde mi debilidad se encuentra con su poder infinito. Elijo el perdón radical como mi única arma contra un mundo que se alimenta del odio, porque he visto cómo desarma a los ejércitos más feroces. Elijo creer que la luz es más obstinada que cualquier oscuridad y que brilla con más fuerza precisamente cuando la noche parece haber ganado la batalla.
Elijo vivir no desde la memoria de mis heridas, sino desde la promesa de mi resurrección, sabiendo que cada prueba es el escenario para un milagro aún mayor. Yo elijo ser un testigo, no solo con mis palabras, sino con cada aliento, demostrando que una vida rendida a Él es la fuerza más imparable del universo. Si esta elección resuena en el fondo de tu alma, entonces no estamos aquí por casualidad. Este canal no es solo una colección de vídeos, es un punto de encuentro para los que eligen la luz, una hoguera digital en medio de una edad de hielo espiritual. Te pido que te suscribas, no para aumentar un número, sino para unirte a este ejército de testigos que se niegan a dejar que la esperanza muera en silencio. Comparte esta historia, no para mi gloria, que no es nada, sino para que otra alma atrapada en su propia oscuridad pueda ver una grieta de amanecer. Conviértete en un eslabón de esta cadena de luz, porque tu compartir puede ser la pala que remueva la tierra de la tumba de alguien que ya se había dado por vencido. Pero vayamos más allá de un clic. Te pido algo más profundo. Oremos juntos. Escribe en los comentarios tu propia batalla, tu propia cruz, tu propia tumba sellada. No para quejarte, sino para declarar tu fe en que no es el final. Escribe el nombre de aquel por quien luchas en oración, para que esta comunidad se convierta en un muro de intercesión por ti, para que sepas que no estás solo en tu Getsemaní. Transformemos un espacio digital en un lugar sagrado, un altar donde miles de corazones de todo el mundo se unan para invocar el mismo poder que partió la roca de mi sepulcro y que hoy puede partir la tuya, porque esta es la verdad que selló mi historia y que hoy te entrego como un testamento. En Romanos capítulo 8 se nos promete: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Que el poder que vació mi tumba en Teherán inunde ahora mismo cada rincón oscuro de tu vida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente, y que camines a partir de hoy no como una víctima de las circunstancias, sino como lo que realmente eres, un testimonio viviente de la resurrección. Amén.